Dicho lo cual, Nerea Alzola, muy buenas noches. Gabón, Merlos. Guadalupe Bragado, muy buenas. Buenas noches. Alberto Sotillos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y muy bienvenido Rafael López Dieguer, secretario general de Alternativa Española AES. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos al tema seguramente más polémico. Está el debate abierto, hay mucho debate, ha tenido que intervenir el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, porque el Poder Ejecutivo, el gobierno de España, está decidido a que los pisos que hay en este país se vendan y ha buscado un incentivo. Cualquier inmigrante que se compre un piso, una casa, y cuyo valor esté en los 160.000 o más euros, es decir, mínimo 25 millones de pesetas, tiene el permiso de residencia. Ese es el incentivo. Ha hablado el presidente del gobierno y el Partido Socialista dice que el PP está mercantilizando la política. ¿Es esto lo que ha dicho el PSOE? Vamos a ver los dos. El gobierno lo que quiere es que el stock de viviendas que hay se saquen a la venta a precios razonables y no a los precios desproporcionados que hubo en años anteriores. Yo espero que esto se haga y, de hecho, hay un dato positivo. Tras 17 meses seguidos de caída de la venta de viviendas en España, en agosto y en septiembre ha mejorado. Preferimos conocer bien esa propuesta, porque así tal y como está formulada no parece ni siquiera verosímil, ¿no? Así que prefiero conocer a fondo cuál es la propuesta del gobierno. El titular en cualquiera de los casos es muy claro. El gobierno planea darle la residencia a los que compren pisos de 160.000 euros. Y estamos viendo cómo confluyen aquí el tema de la economía, sin más, los pisos, con la ley de extranjería. Rafael, ¿cómo la ves así a bote pronto? Y con el titular que tenemos, que ya dice bastante, porque estamos hablando de un baremo y de un incentivo muy claramente tasado. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que conocer en detalle la ley, ¿no? Porque lo que yo entiendo que estamos haciendo es ponerle precio a un permiso de residencia, lo cual me cuesta entenderlo. Aunque es verdad que en otros países existe la necesidad de, para obtener la residencia, tener que tener vivienda en propiedad y tener unos mínimos ingresos, etcétera. Pero en realidad lo que estamos haciendo es poner un precio a la toma de la residencia. Evidentemente, cuando estamos hablando de residencia, estamos hablando de aquellos que no son de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos hablando de gente que es de fuera de la Unión Europea, porque la Unión Europea no lo precisan, ¿no? Entonces, estamos hablando de una comunidad de potenciales o un universo de potenciales compradores que son todos fuera de la unidad de la comunidad europea. Esto hay que vigilarlo mucho, porque puede que por una parte estemos dando salida a los activos, que veremos hasta qué punto podemos dar salida a los activos, pero por otra parte podemos estar abriendo la puerta a un problema muchísimo mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué naturaleza? Un problema de capitales, entrada en España con residencia permitida a personas que puedan tener una reputación dudosa y que sabemos que ha pasado en ciertas comunidades ciertos lugares de las comunidades. ¿Esto puede ser una ventana para grupos mafiosos que operen a gran escala y que muevan grandes cantidades de dinero? Esto ha pasado en algunos países ha pasado, de hecho, ¿no? Cuando se introdujo esto en Estados Unidos, hubo una época en la cual se estableció este sistema y tuvieron que recortarlo por completo. Yo creo que es bastante medida en estudio, está en una fase de estudio y de reflexión. Y habrá que ver el reglamento. Bueno, pero ¿no? Está anunciada y al presidente del gobierno se le ha visto convencido, ¿no? Es decir, el subrayado que ha hecho, hay que vender los pisos, esto es una prioridad, evidentemente. Convencido de la realidad de que hay, ha tenido ocasión de negarlo, pero ha tenido ocasión de negarlo y no lo ha negado. Hay formas para poner en el mercado los pisos sin necesidad de tener que jugar el riesgo que yo creo que se va a jugar de esa apertura, porque lo que es claro es una cosa, es permiso de residencia que no de trabajo, pero esto todavía no está claro. Esto no está claro todavía. Tendremos que entender si es permiso de residencia pura y dura o unido a permiso de trabajo. Hombre, es verdad que hemos conocido casos, pero son casos absolutamente extremos en el gobierno de Rodríguez Zapatero, en el que hay inmigrantes a los que se le dieron todos los papeles con un, ¿cómo decían? Con un bonometro, ¿no? O con un metrobús, que decían que esto era suficiente, ¿no? Es que de dónde venimos también, cuidado, ¿de dónde venimos? Dos matices, es decir, Rafael decía que estábamos poniendo precio al permiso de residencia. Hombre, por fin tiene precio el permiso de residencia en este país. Aquí venía todo el mundo como Pedro por su casa y no venía precisamente la gente con un poder adquisitivo, que no mafias, que en eso estoy contigo, con un poder adquisivo bueno, eso tú tampoco medio, lo sabes, etcétera. Eso bueno, tú, si se te van a colar venía tampoco lo sabes. fundamentalmente gente con unas condiciones en su país muy deplorables, que venían buscando un futuro. Es verdad que venían
con una ilusión de poder rehacer o empezar una vida y bueno, España da para lo que da, no da ya para los españoles, con lo cual tampoco da para aquellos del efecto Caldera, en el que no solamente no poníamos precio a la residencia, sino que al revés devaluábamos nuestra propia nación. Y el otro matiz que yo quería hacer, y ya ahora hablas tú todo lo que tú quieras, es, bueno, yo creo que estamos pensando con este globo sonda que ha lanzado el gobierno, que ya tiene una ley debajo de la mesa. O sea, este gobierno está buscando y sondeando todo tipo de posibilidades para que este Banco Malgo pues salga adelante. Quiere hacer algo con los pisos y los quiere colocar. Esto clarísimamente es una chinita que ha puesto ahí en el medio de la mesa para que todos hagamos lo que estamos haciendo, opinar, desgranarlo. Bueno, es que es importante, ¿eh? Es que te puede cambiar la composición demográfica de un país. Hombre, no drásticamente, pero cuidado. A ver, por partes, Alberto y Guadalupe. Dos claves importantes. Una, que lo diga el presidente Mariano Rajoy con mucha vehemencia no significa ahora mismo nada, porque ha dicho con mucha vehemencia que tampoco iba a subir el IVA ni subir los impuestos, y ocurre. Luego la vehemencia de Rajoy, dejémosla muy en entredicho. Segundo, bueno, si habla porque habla, si no habla, no, digo, como ha dicho el Valenciano, esperemos, porque es un globo sonda, bueno, muy poco determinado. Y luego, pero segundo, digamos, más importante, no sé, quiero decir, si la medida es para vender pisos, está presuponiendo Mariano Rajoy que hay una demanda exterior de fuera de la Unión Europea por tener permiso de residencia en España tan grande como para sacar del mercado los millones de pisos que hay a la venta. ¿De verdad tenemos una demanda exterior de necesito ser español, quiero tener permiso de residencia? Hombre, no. Bueno, la pregunta es quién va a comprar todo eso. ¿Qué tipo de inversiones la idea es claramente que bien se está en España. Venid de vacaciones, venid a invertir y venid los que tengáis 160.000 en cash para venir aquí, ponerlo encima de la mesa y yo te doy todo esto para que tú sigas invirtiendo en nuestro país y lo levantes. Ya que nosotros no podemos porque no paran de subirnos nuestros impuestos y estamos aquí, porque vengan los de fuera a consumir, a ir a las cafeterías, a invertir en negocios, ya que tenemos un piso. Efectivamente está intentando. Es una medida. Pero no te gusta que lo intenten. Bien, a ver, quiero escuchar a Guadalupe y a Rafael, y quiero lanzar una pregunta también. ¿De verdad pensamos que el ruso o el chino que va a venir a comprar esto es un señor que en Moscú ha ahorrado 160.000 euros o en Pekín 160.000 euros, o es un ruso y un chino que tiene 160 millones de euros en su cuenta y va a venir aquí a comprar? Porque a lo mejor es una medida fallida. A ver, Guadalupe y Rafael. Sí, es un país atrayente como país para residir o al menos para tener una segunda residencia. Y en el caso de extranjeros, son dos cosas distintas. Bueno, son dos cosas diferentes, pero creo que esta medida puede ir ligada a nuestro país como destino de segunda residencia, ¿no? Una cosa es que tú tengas una segunda residencia, lo cual es muy... Y creo que eso tampoco es alarmante. No, todo lo contrario, sería muy positivo. Y otra cosa es que te otorguen el permiso de residencia, es muy distinto. Que te otorga ya una serie de condiciones, de derechos, que no tendrías como una mera segunda vivienda. Y segundo, una cosa muy importante. Aquí estaba diciendo, la pregunta era, ¿viene un señor con 160 UTFs en cash, entra aquí y genera riqueza? Es que esto no está definido. Es que se puede subrogar en una hipoteca de 160.000 y poner un euro para adquirirla, con lo cual no cuesta absolutamente nada. En ese caso el que estaría dando el permiso de residencia... Nada. Y estás cambiando la configuración demográfica de muchos sitios. Es decir, realmente estás haciendo un polo de atracción para obtener residencias a muchos pero que hay una necesidad de ordenar el mercado de viviendas en España la obtienen para Europa. Sí, bien, no te olvides de esto. Pero la necesidad es la que es y es la que existe. Mejor encontrar la necesidad una no solo de ordenar el mercado hipotecario, sino también ese excedente y ese enorme stock que tenemos, que sufrimos y que pagamos todos los contribuyentes españoles, que de eso nos quejamos. Entonces, yo creo que, por lo menos, para someterla a debate, es una medida a tener en cuenta, lo cual no quiere decir que no tuviésemos que tener en cuenta otras, como por ejemplo, que puedan ofrecer garantías suficientes como para que el pago se efectúe a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque entonces volveríamos a caer en el problema y en la realidad que vivimos a día de hoy. Guadalupe, que este punto que estás diciendo es inconstitucional. O sea, estás poniendo ahí una serie de tramos que son inconstitucionales. O sea, el punto está que a mí me parece muy bien que saquemos toda la bolsa de viviendas. Hay muchas fórmulas para sacar la bolsa de viviendas. Y otra, pero la que no puedes hacer es mezclar bolsa de viviendas con residencia, porque estás mezclando dos cosas completamente distintas. O sea, el polo de atracción, el incentivo
de comprar la vivienda es la residencia. Esto que no puede ser. Porque estás introduciendo un efecto que es... Yo creo que... Estás viendo un efecto llamada, como se hizo con el efecto Caldera, que tú hacías referencia, que es un efecto llamada... Pero lógicamente aquí ya estás marcando también unos requisitos. Pero tú puedes comprar una casa hipotecada con 160.000 euros y comprarlo por €1 y te subrogas en los 160.000, con lo cual no has puesto ningún filtro. Yo no entiendo que se mezcle residencia y efecto llamada de residencia para gente de fuera de la Unión Europea y café para todos, con la venta de viviendas. Bueno, si café, tenemos que buscar una solución que no sea esa. Yo sí que, bueno, a mí esto me parece un poco excesivo. Si café para todos es que venga un señor, ponga 160.000, sin esas trampitas que estás diciendo, que son muy puntuales y que además sabemos que la ley va a salvar. Que venga un señor, ponga 160.000, eso es café para todos. Bienvenido el café para todos de puchero. El café va a ser de puchero, ya por fin en España. Porque lo que no se puede hacer es abrir las puertas, abrir las cancillas, abrir los portalones y ahora venga todos en masa para España, que atención, España lo me estoy acordando todo. seguramente de algunas declaraciones que están ahora mismo en la retina de los espectadores, cuando el señor Donald Trump, el gran magnate, dijo, bueno, los españoles están desesperados, están tiesos y ahora vamos a ir a por ellos. Y claro, entonces nos escandalizamos un poco, esta cosa patriótica, pero ¿qué se ha creído que es España, etcétera? Y ahora parece que estamos diciendo... Por favor, vengan a por nosotros. Vengan a por nosotros porque es que nosotros no tenemos ni un duro para comprar los pisos. Digo, es una pequeña impresión. Ojo a este asunto. Ojo a este asunto porque esto está pasando ya de castaño oscuro. A ver si puedo enfocar la cámara primero en la parte superior. Información que hoy publica el diario El Mundo. El actual consejero de Interior del Gobierno nacionalista de Cataluña, señor Felip Puig, recibió, según la investigación del caso Palau, 250.000 euros en su casa, en un resort, en un campito de golf, su casa, etcétera. Y ahora a ver si se ve lo de abajo. Lo de abajo a mí me parece todavía muchísimo más grave y muchísimo más espectacular si se confirma que haya una policía actuando como policía política, como policía de régimen, y que si en efecto certifica que hay una investigación contra el nacionalismo que mancha la imagen del nacionalismo, destruye documentos, y hablamos de mandos de los Mossos de Escuadra, o le usurpa documentos al juez. Esto es lo último. El señor Pujol y el señor Mas se han ido a los tribunales, pero aquí, valga la expresión que es muy española, aquí hay mucho tomate, ¿no? Claro, aquí hay mucha tela ya. Están las cuentas de Suiza, están los Mossos de Escuadra, está este informe policial en el que se habla ya directamente de que hay un señor al que hay que llevarle a su casita 250.000 euros para que lo reciba en el sofá. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, yo una primera reflexión, es decir, está clarísimo que tanto Cataluña como Euskadi han estado y han seguido estando, a pesar del Partido Socialista, en manos del nacionalismo íntegramente todo el periodo de la democracia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque aunque haya gobernado el Partido Socialista en Euskadi y haya gobernado el Partido Socialista en un tripartito totum revolutum rarísimo en Cataluña hace un par de años, hasta hace un par de años, lógicamente no han desmontado la malla nacionalista, no han eliminado la presión del nacionalismo obligatorio en las calles de Euskadi. Quiero decir lo que estoy diciendo. Si me dejas hablo y luego ya sigues tú. Si me dejas, si no eres muy mal educado, puedo terminar. De acuerdo, muy bien. Quiero decir, el nacionalismo sigue fuerte en estas dos comunidades autónomas. El Partido Socialista no ha valido. Ya lo hemos probado, no ha valido. O sea, hay que quitarlo del panorama. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es desmontar estas corruptelas putrefactas que ya vienen de herencia del PNV y de CiU y que ya en Cataluña están reventando. Y están reventando hasta tal punto que yo creo que si las policías autonómicas, concretamente los Mossos de Escuadra, porque no creo que en la Ertzaintza hayan podido pasar este tipo de barbaridades. No, hombre, pasaron otras. Que en 10 años detenían 8 etarras. Es que solo nos hemos encontrado 8 etarras en 10 años. Eso era la Ertzaintza del PNV. Eso era más bien una carencia de liderazgo, porque sabéis que tenían que estar dirigidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por miedo y complejos del PNV, pues nunca se nombraron esos líderes. Concluye, Nerea. Sí, si no se desmontan estas mallas putrefactas por fin del nacionalismo, desde el gobierno central no hay quien les meta mano a estos nacionalismos, no solamente obligatorios, sino que además corruptos ya, a la vista de... Hombre, a mí me gustaría preguntaros por una tesis muy clara. La tesis muy clara es que a mí me parece que si efectivamente esto se certifica es terrorífica,
es que frente al mito de que el resto de los españoles le estamos robando a los catalanes, son los nacionalistas catalanes los que se han llevado crudo el dinero de los catalanes. El dinero de los ciudadanos. Pero vamos, y se lo lleva a manos de... A ver, Rafael y Alberto. Rafael y Alberto. Quería responder solo un momento, porque es que me encanta, me hace muchísima gracia que la mejor solución para romper esa malla putrefacta de corrupción sea el Partido Popular de Matas y de Baleares. Es maravilloso. O sea, la solución para eso... No, sí. Estás diciendo que el Partido Socialista no puede ser y los nacionalismos tampoco. Que lo hemos usado y no vale. Eso ya estaba ahí. No vale. Yo te he dejado hablar, de igual, respeta mi argumento con educación, son solo 2 segundos. Y segundo, no son los catalanes, o sea, no están robando los catalanes, de verdad. Estamos hablando de personas muy concretas, es que hacemos unas generalizaciones, válgame a mí el nacionalismo defenderlo. Los dirigentes. Nada más lejos, pero ¿qué tendrá que ver el pueblo catalán con lo que haga un presidente que ahora mismo es más su propio pueblo? Hombre, si lo otorga sí tiene que ver. Pero vamos, que la solución sea el Partido Popular de la corrupción. Pero eso lo dices tú todo, es que te has inventado tú. Hombre, si se confirman estas informaciones... A ver, Guadalupe y Rafael. Yo creo que no solo CiU, sino las personas que con nombres y apellidos están saliendo los papeles se convertirían en los enemigos públicos número 1 de Cataluña, de los catalanes y de sus intereses. Y lógicamente ahora entendemos todos por qué están en contra de la unidad jurídica de España. Lógicamente quieren seguir teniendo su cortijo, su chiringuito y hacer y cometer impunemente pues aquello que les venga en gana. Por supuesto, yo creo que los catalanes en esto son víctimas absolutas. Lo dije desde el primer momento. No solamente el señor Artur Mas está, en mi opinión, tomando el pelo a los catalanes, sino que, por supuesto, pretende hacerlo con todos los españoles. Por eso pretende usurparnos nuestro derecho a decidir, la soberanía española y el principio constitucional consagrado del Estado de Derecho. Es una cortina de humo que está poniendo. ¿Por qué tiene miedo? A ver, tranquilidad, Rafael, y luego te escucho, Nerea. Yo creo que el que las fuerzas de seguridad autonómicas son una habitación negra oscura, esto no lo ha demostrado la historia de los últimos 30 años, ¿no? Decías tú la Ertzaintza, no ha ocultado esto, ha ocultado cosas muchísimo peores que estas, ¿no? Donde estaba en riesgo la vida de personas, donde no ha habido detenciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de esto no os cabe duda que eso es un pozo negro, es un agujero. Yo he tenido experiencias en las cuales, por ejemplo, en el caso Morín, la instrucción que ha llevado a cabo, que nosotros llamamos la acusación, la instrucción que lleva a los Mossos de Escuadra a la instrucción que lleva a la Guardia Civil han sido 2 mundos completamente distintos, absolutamente distintos. Menos mal que salieron los Mossos de Escuadra y entró la Guardia Civil, porque si no hubiéramos logrado avanzar en absolutamente nada. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva una vez más a saber que para evitar esto no se puede evitar más que rescatando estas competencias. O sea, lo que tiene que hacer el gobierno del PP no es publicar y continuar y seguir diciendo, no, rescáteme usted las competencias. Si el problema de la independencia de Cataluña es un problema cultural, rescáteme usted la competencia de cultura. Si el problema de estos agujeros negros, estos pozos negros que existen, rescáteme usted la competencia de interior. Bueno, en el caso de Madrid ya lo propuso la presidenta. Pero Guadalupe, propuso devolver al Estado de las competencias en materia de educación. No es una cuestión de proponer, es cuestión de ejecutar. No vale proponer. Proponer es demagogia y tener una tautología. Lo importante es ejecutar. Y cuando tú tienes las facultades para ejecutar, cuando tú tienes los recursos para ejecutar, cuando tú tienes los argumentos para ejecutar y las razones jurídicas para hacerlo, o lo haces o eres connivente. Una de dos. De todas formas, hay un argumento de Guadalupe que a mí me ha parecido verdaderamente espeluznante, y es que los nacionalistas quieran tener su Estado independiente para que todo esto les salga gratis. Claro. Todo esto que son presuntas ilegalidades, que estamos hablando de delitos gravísimos. Yo no sé si ¿tú no te lo crees? Yo no sé si lo quieren hacer, pero dará lugar a esto. Bueno, dará lugar a esto seguro. Las consecuencias, no sé si hay un plan urgido para que esto suceda, pero que las consecuencias van a ser estas, no tengo ninguna duda. Como para el tema fiscal, no hay corrupción, no tengamos ninguna duda. La transferencia fiscal es esta. A ver, brevemente, Nerea. La corrupción poco o nada tiene que ver con el nacionalismo, tiene que ver con la mala gestión y con la corrupción en sí misma. Una cosa es gestionar mal y otra cosa es llevarse tranquilidad, le voy a dar la palabra a Nerea Alzola, pero Nerea, te lo voy a dar ya la próxima vez que nos veamos, porque es que se nos ha terminado el tiempo. Se nos ha terminado el tiempo, por lo tanto, muchísimas gracias, Nerea Alzola, Guadalupe Paragado, Alberto Sotillo, Rafael López Diegues, por estar con nosotros. Y ustedes ya saben, estamos en las 10 menos...